¿Qué valor tiene una mente brillante cuando el cuerpo que la contiene se desvanece en silencio? ¿Qué sucede cuando tu intelecto es tu única fortaleza, pero el mundo solo te valora por lo que tus manos pueden crear? Hoy exploraremos la historia de Amelia, una mujer que se enfrentó a esa paradoja, y te invitaremos a responder una pregunta incómoda. ¿Qué sentiste? Amelia no construía puentes ni edificios. Ella construía mundos digitales. Era una arquitecta de códigos, una escultora de sistemas, una ingeniera que podía tomar un problema caótico y encontrar en él una elegante solución matemática. Pero su obra maestra no estaba hecha de código, sino de personas. A lo largo de su carrera, Amelia sembró su conocimiento en cientos de mentes jóvenes, sus hijos digitales, una diáspora de programadores y analistas que ahora triunfaban en corporaciones de todo el mundo. Su escritorio, un altar de cables y pantallas, estaba lleno de sus fotos, sonrisas de graduación, postales desde países lejanos y mensajes de agradecimiento que decían: gracias por enseñarme a pensar. Pero la vida de Amelia no siempre fue una ecuación equilibrada. De niña, el mundo le arrebató sus variables originales, dejándola huérfana en un sistema donde el afecto era un recurso escaso y condicionado. En esa soledad se hizo una promesa: nunca más dependería de la voluntad inestable de otros. Estudió con la ferocidad de quien lucha por aire y encontró en la certeza del código un refugio. El código no era su trabajo, era su armadura, la que construyó para no volver a sentir el frío de la indefensión. Su independencia no era una opción, era un axioma. Hasta que la ecuación se rompió. No fue una falla catastrófica, no fue un error de software. Fue como un pequeño temblor en su mano, al intentar teclear una simple línea de código. Al principio lo ignoró. Pensó: es estrés, en la vejez. Pero el temblor se hizo más fuerte, más persistente, y los errores en su trabajo, esos enemigos que nunca antes habían podido con ella, comenzaron a aparecer. El doctor no usó la palabra fracaso, pero Amelia la escuchó en cada sílaba. Un error, una variable que no se puede corregir, un fallo de sistema a nivel molecular. Él le dio un nombre científico a su mal, una etiqueta fría, pero para ella era la sentencia de un bug incurable. Su mente, un procesador perfecto, sería testigo de la lenta y dolorosa desinstalación de su propio hardware. En la soledad de su escritorio, Amelia tomó una decisión. Si sus manos no respondían, usaría su voz. Se volcaría en las redes sociales, a la única plataforma que todavía le permitía ser ella misma. Se presentó como una mentora, una fuente de conocimiento puro, sin filtros, sin edad. Y funcionó. Los comentarios de sus seguidores eran un bálsamo. Tu sabiduría es inagotable, eres una inspiración. Pero en la oscuridad, su esposo, Jorge,
La miraba con una pena silenciosa. Pero la realidad era una ecuación invisible para sus seguidores. Ellos veían el resultado, no la operación. No veían que las horas de edición se convertían en una tortura, que su cerebro gritaba lo que el cuerpo no podía hacer. Un video de 15 minutos, antes un parpadeo, ahora le tomaba una semana entera. Los errores ortográficos, pequeñas imperfecciones, se sentían como grandes manchas en la obra de arte que era su mente. El esfuerzo la dejaba sin aliento y el dolor físico era su única compañía. Mientras ella explicaba en un video cómo optimizar un algoritmo, su esposo le acercaba un vaso de agua porque ella no podía sostenerlo. El clima no llegó con una llamada, sino con el sonido de la puerta principal. Era Jorge, volviendo de su turno de 12 horas en el almacén. Entró lento, exhausto, con el polvo del trabajo físico aún en la ropa. Dejó sobre la mesa un sobre con el pago de la semana, una fracción de lo que Amelia ganaba en un día en sus buenos tiempos. Ella estaba frente a la pantalla, viendo los likes acumularse en su último video. Un video que apenas le generó lo suficiente para el café. Y en ese silencio, Amelia vio la ecuación final. Su mente, un universo de lógica, no podía aliviar el dolor de espalda de su esposo. Su sabiduría, aplaudida por miles, no podía evitar que él tuviera que levantar una caja pesada más. Su independencia, esa armadura forjada en la orfandad, se había agrietado. Esta armadura ya no sirve. Debo forjar una nueva. Pero esa grieta no era el fin de la estructura. Era el lugar donde comenzaría la nueva cimentación. Con un esfuerzo que le consumió el aliento, posicionó el cursor. No buscó el botón desactivar. Abrió un procesador de texto en blanco. Miró a Jorge, que la observaba sin entender, y su voz, aunque débil, fue la más firme que había usado en años. Jorge, ayúdame a escribir. Y empezó a dictar. Ya no era un tutorial sobre la elegancia del código, era la crónica de su propio bug incurable. Su última lección no sería sobre cómo construir sistemas perfectos, sino sobre cómo sobrevivir a su colapso. Su legado ya no sería de silicio y lógica, sino de carne y coraje. Porque el conocimiento es poder, sí, pero la entereza es la única arquitectura que sobrevive a las ruinas. La historia de Amelia no es una tragedia sobre la fragilidad del cuerpo. Es un manifiesto sobre la indomable voluntad del espíritu. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde reside la verdadera fuerza? ¿En la perfección de la obra terminada? ¿O en la pasión feroz de seguir creando entre las ruinas? El legado de Amelia no está escrito en código, sino en coraje. Es un testamento de que el amor no es solo un refugio, sino un combustible, y que la voluntad no es la ausencia de dolor, sino lo que eliges construir con él, tecla a tecla, hasta el último aliento. Y ahora te lo pregunto a ti honestamente, ¿qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar,
Suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.